Bien, comenzamos. Estoy utilizando un software que se llama Inkscape en sistemas Linux, los cuales pues sirven bastante para este tipo de explicaciones. Vamos a ver a continuación el conjunto de los números reales. Es un tema que suele presentar a veces dificultades porque el contexto en el que se los explican o el contexto en el que están a veces es diferente, o es muy difícil entenderlo, ¿no? En esta ocasión yo he puesto a los números reales representados por dos grandes grupos. El grupo de los números racionales, aquí pintado de celeste, y el grupo de los números irracionales. Ambos grupos o ambos conjuntos forman a los números reales. Entonces, si se fijan, del lado derecho puse 32 ejemplos de números de diferente tipo, y estos 32 números que están de este lado derecho los vamos a ir colocando donde correspondan, ya sean en irracionales, en racionales, o si son dentro de racionales pueden ser enteros, o dentro de enteros también pueden ser naturales. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vean que en el caso de los números irracionales no tenemos subconjuntos, nada más tenemos a los puros irracionales, como tradicionalmente los manejamos en curso de bachillerato o de secundaria, ¿no? Por lo menos aquí en México. Entonces, vamos a esto, ¿no? Voy a empezar a tomar los números desde la parte de arriba y así para llevar un orden, ¿no? Primero este, por ejemplo, 98 sobre 13. Esta es una fracción formada por dos números enteros, ¿verdad? 98 y 13. Esto no entra en irracionales, entra en los racionales. Y hasta aquí se queda. No puede ser un entero, ¿verdad? Tampoco puede ser un natural, mucho menos. Entonces se va a quedar aquí en los racionales. Al final vamos a ver por qué. Ahorita no se preocupen mucho de por qué quedó ahí y lo que sea, ¿no? Ahorita vamos a ir haciendo el acomodo y luego después, tal vez al final, no necesiten ni siquiera escuchar el por qué cuando ya vean esta clasificación o este acomodo. Al siguiente número es el 32 entre 71. Esta es otra fracción de dos números enteros, ¿verdad? 32 entre 71. También, por ende, lo vamos a colocar aquí, en los racionales, ¿verdad? Ni es entero ni mucho menos natural, ¿verdad? Vamos al siguiente, que es el número 5.3. Este también lo vamos a colocar aquí en racionales. Van a ver, les adelanto desde ahorita que van a ver que la mayoría van a ser racionales así a secas, ni enteros ni naturales. La mayoría nos van a ir quedando aquí. Vamos al siguiente, 78.545 también va a quedar en racional, ¿sí? Aquí. Luego vamos al siguiente, en el cual ya no va a quedar solo en racional. Este es racional, pero también es entero. Pero también dentro de los enteros hay naturales. Ahí está. Es uno de los primeros números naturales que vamos a colocar. Vamos al siguiente, que es el menos 17.13. Lo ponemos aquí. Aquí no, mucho menos acá. Entonces aquí lo dejamos en racionales. La fracción menos 57 sobre 89 también va a quedar aquí. Luego sigue un número que se llama 2pi sobre 5. Lo colocamos aquí. Va a ser nuestro primer número irracional. Les explico un poco. Los irracionales que sean, o los números más bien que tengan al pi por ahí, multiplicándole o dividiéndole o las dos cosas al mismo tiempo, ese va a ser un número irracional. Vamos a ver más adelante el porqué. El siguiente es el menos 100. Es un número racional, pero también es entero. Pero ya no es natural, porque es negativo, entonces lo dejamos solamente como entero. Aquí está. El siguiente es otro número entero, ¿verdad? Es racional. Todos los números enteros son racionales. Vean cómo el círculo celeste abarca todos los enteros, ¿verdad? Ahí está, lo dejamos como entero. Pero, chicos, jóvenes, vean, 323 también es natural, entonces lo dejamos más refinado todavía, acá en naturales, ¿sí? El que sigue es menos 11 sobre 17, también queda como racional nada más, no puede quedar como entero, ¿verdad? No es entero para nada, ni mucho menos natural. Entonces queda como racional, aquí lo dejamos. Luego el siguiente es menos 87, es otro número racional, va a quedar aquí, ¿sí?
no es entero. Si es entero, ¿verdad? Aquí lo dejamos. Si es entero, aunque sea negativo, pero no es natural porque es negativo, ¿verdad? Los naturales solo tienen que ser positivos. Entonces lo dejamos aquí, ¿sí? Ahí está. El siguiente es menos 5 por pi. Recuerden lo que les dije anteriormente. Cualquier múltiplo de pi o que sea el pi dividiéndose por un número va a ser un número irracional. Ahí está, irracional. Este número que está muy largo aquí, que tiene 123 puntos y muchos números, cortando hasta el número 9, como lo pueden ver aquí. Este es un número racional también. Lo vamos a dejar aquí. Ahí está. Y luego tenemos este parecido al anterior, pero si se fijan, lo que lo distingue son 3 puntos suspensivos al final, lo cual significa infinitamente o así sucesivamente. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes vean un número con 3 puntos al final, así puntos suspensivos, significa que este número continúa con más dígitos aquí. Quién sabe cuáles sean, pero hay más dígitos, es decir, indefinidamente significa que nunca termina ese número. Por eso es un número irracional. Ahí ya más o menos les estoy diciendo el concepto de número irracional. El siguiente es el menos 12. Es un número racional, pero también es entero. No entra en los naturales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es negativo. Lo dejamos acá. El cero es muy polémico, ¿eh? Tengan cuidado con el cero. El cero significa nada en la realidad, ¿verdad? Es un número real también. No es irracional, pero sí es racional. Y a veces lo ponen, o más bien, en muchas ocasiones lo ponen como entero. Y en algunos contextos lo ponen como natural. Pero en la mayoría de los casos, que en los niveles secundaria y bachillerato, en México por lo menos no lo usan como número natural. Lo dejan como un entero, nada más. Ahí está. El número 90 también es un número racional, por supuesto, entero también, pero también es natural. Vean, vayan viendo las características de los naturales. ¿Qué tienen en común estos enteros y estos naturales? Que todos, abarcados por este círculo rosa, todos son enteros. Pero hay unos enteros que, aparte de ser enteros, también son naturales, ¿verdad? Vamos al 2pi y ya les dije ahorita que cualquier múltiplo de pi se coloca en el conjunto de los números irracionales. Ahí está. Vamos al número 9, otro número racional, es entero, pero como es positivo, también es natural, así que lo dejamos más refinadamente su ubicación en los naturales. Vamos al menos 78 pi, lo dejamos aquí. Es múltiplo de pi, tiene que ser irracional. Vamos al menos 1, es racional, es un entero, no es natural porque es negativo, así que queda aquí en los enteros. Nada más. El número 100 también es racional, también es entero, positivo y por ser positivo entra en los números naturales. 23 sobre 56 es racional, no es entero, mucho menos natural, así que se queda hasta aquí, hasta racional nada más. El número menos 3 quintos también se va a quedar hasta aquí, porque no es entero, ¿verdad? El número menos 8 no se queda hasta aquí, se queda hasta aquí, ¿verdad? No puede ser natural porque es negativo, así que se queda aquí. El número menos 349 es racional, también es entero, pero no entra en los naturales, ¿verdad? Porque es negativo, lo dejamos aquí. El número 3.14, 159, 26, 54 y luego, vean, puntos suspensivos significa que sigue infinitamente, un montón de dígitos, pero no los pusimos por abreviar. Pero sabemos que nunca termina, eso significa puntos suspensivos. Entra aquí en número irracional. Es el valor del pi, ¿verdad? En realidad. 455 es número racional, es número entero, pero también por ser positivo es número natural. Menos 1000 es racional,
Es entero, pero no entra acá. Entonces se queda en los enteros. Menos un cuarto es racional, no es entero, se queda aquí. Si no es entero, mucho menos va a entrar en los naturales. Y finalmente, el 600 pi, aquí, porque es múltiplo de pi. Aunque parezca muy bonito el 600, ¿verdad? Y parece un número entero. Pero por tener al pi, ya se vuelve irracional. Hasta ahí llegamos. Como pueden ver, tenemos la clasificación de esos 32 números que puse de ejemplo en los dos grandes grupos de números racionales y números irracionales. Vean que los números racionales tienen dos subconjuntos, el subconjunto de enteros y a la vez los enteros tienen otro subconjunto que son naturales. Hay más subconjuntos dentro de estos que he mencionado, pero eso lo vamos a ver en otras sesiones. Ahorita, de momento, es bueno que se aprendan, tal como lo he explicado aquí, esta clasificación. ¿Por qué los naturales son estos? Los naturales son números que van del uno en adelante, son los enteros positivos, a partir del uno en adelante. El número 1000, el número 100.000, el número 1.000.000 positivo, siempre y cuando sea entero positivo, va a quedar en natural, ¿verdad? Se le llama naturales porque son los primeros números que la humanidad aprendió para empezar a contar objetos. Y los enteros que nos quedaron son puros negativos y el cero, ¿verdad? Como pueden ver. Pero no significa que estos sean los únicos enteros. Estos también son enteros, pero los positivos. ¿Sí? Ahí está. Y los racionales, también estos son racionales, también estos son racionales, pero también estos son racionales. Pero vean, los que quedaron únicamente como racionales sin entrar a enteros y a naturales son fracciones de números o números con punto decimal, pero que tienen fin, que no tienen puntos suspensivos al final. ¿Verdad? Vean, 123, un montón de dígitos y luego el 9. Hasta ahí se corta. Entonces, son números racionales. ¿Cuál es el concepto? Todo número racional puede ser representado como una fracción de dos números enteros. Pero aquí, ¿por qué no? Pues lo podemos representar. Podríamos multiplicar, ¿verdad? Por 1000 nos queda 78.545 y lo dividimos entre 1000. 78.545 entre 1000 nos daría este mismo, ¿verdad? Nada más que representado en fracción. Después veremos a detalle eso. Los irracionales, ya por último, ya para finalizar. ¿Por qué irracionales? Porque son números múltiplos de pi o de cualquier otro número que nunca termine su cola de números, es decir, la cantidad de números por lo que lo conforman. Por eso ponemos puntos suspensivos para indicar una abreviatura de un número que infinitamente tiene dígitos sin terminar nunca. Por eso son irracionales. Bueno, hasta ahí terminamos. Cualquier duda, no se preocupen, pueden hacérmela llegar en cualquier momento. Muchas gracias, nos vemos, hasta pronto.